Jamás pensé que tocar el hombro de alguien podría arruinar mi vida para siempre. Mi nombre es Sofía, tengo 28 años, y lo que te voy a contar todavía me da escalofríos. No me toques. El grito de Eduardo Herrera resonó por toda la sala como un rayo. Yo solo había tocado su hombro para avisarle que Mateo, su hijo de 8 años, estaba llorando en su cuarto. Pero su reacción fue tan violenta que mi mano tembló. Se alejó de mí como si fuera un fantasma, con los ojos llenos de pánico y la respiración acelerada. Me quedé paralizada. Nunca había visto a un hombre tan poderoso mostrar tanto terror por un simple toque. Eduardo controlaba un imperio hotelero que valía miles de millones, comandaba reuniones con cientos de ejecutivos, pero ahí, en ese momento, parecía un niño asustado. Perdón, señor Herrera, murmuré, dando un paso hacia atrás. Pero algo en sus ojos me impidió salir corriendo. No era enojo lo que veía, era dolor. Un dolor profundo y antiguo que reconocí inmediatamente porque yo también cargaba el mío. Mateo siguió llorando en el piso de arriba. Tenía que decidir, obedecer al patrón y nunca más acercarme a él, o seguir mi instinto maternal que gritaba que algo estaba muy mal en esa familia. Si alguna vez has trabajado cuidando niños, sabes lo difícil que es ignorar cuando algo no está bien. Suscríbete al canal porque esta historia apenas comienza y te va a impactar. La mansión de los Herrera era un laberinto de secretos, y yo estaba a punto de descubrir el más oscuro de todos. En los días siguientes, observé a Eduardo desde lejos como una detective. Él nunca tocaba a su hijo. Nunca. Ni siquiera cuando Mateo se tropezó y se raspó la rodilla en el jardín. El niño lloraba extendiendo sus bracitos hacia su papá, pero Eduardo solo llamó a la empleada para que curara la herida. Papá ya no me abraza, me confesó Mateo una tarde mientras jugábamos con sus carritos. Mamá dice que es porque siempre está ocupado, pero antes me abrazaba todas las noches. Mi corazón se partió. Ya había cuidado muchos niños, pero nunca presencié un distanciamiento tan cruel entre padre e hijo. Carmen, la esposa de Eduardo, también parecía perdida. Varias veces la encontré llorando en la cocina, fingiendo que cortaba cebollas. Sofía, ¿has notado algo diferente en Eduardo últimamente?, me preguntó un día con la voz quebrada. Hace 3 meses que no puede ni siquiera tomarme de la mano. 3 meses. Exactamente el tiempo desde que comenzaron las obras en el ala este de la mansión. Obras que según los empleados eran para remodelar la oficina antigua. ¿Pero qué oficina necesitaría aislamiento acústico tan pesado? Una noche, mientras Mateo dormía, decidí investigar. La mansión estaba silenciosa, pero una luz tenue venía de la biblioteca. Eduardo estaba ahí, sentado en el suelo entre montones de documentos y fotografías esparcidas. No era el poderoso empresario que conocía. Era un hombre destruido. Deberías estar durmiendo, me dijo sin levantar la vista cuando me vio en la puerta. Tú también, le respondí, entrando contra todas las reglas. Mateo preguntó hoy si ya no lo amas. Sus manos temblaron al sostener una fotografía que no pude ver bien. Amo a mi hijo más que a nada en este mundo. Por eso necesito mantenerme lejos de él. Esas palabras me helaron la sangre. ¿Qué quieres decir con que necesitas mantenerte lejos?, insistí, sentándome en el suelo a su lado, ignorando la tensión que irradiaba de su cuerpo. Eduardo cerró los ojos. No entiendes, Sofía. No puedes entender. Entonces explícame. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Soy niñera de tu hijo hace un mes, lo veo llorar todas las noches preguntándose qué hizo mal para que papá ya no lo quiera. Veo a tu esposa fingir que todo está bien cuando claramente los dos están sufriendo. Entonces explícame. Tomó la fotografía que tenía en las manos y me la mostró. Era la imagen de una niña, no más de 10 años, con una sonrisa radiante y ojos iguales a los de Eduardo. Mi hermana, Isabella, su voz era un susurro. Murió hace 3 meses. Sentí que el estómago se me contraía. Eduardo, ¿lo siento mucho? No sabes nada, me interrumpió, pero sin agresividad. Era desesperación pura. Isabella vivía conmigo desde que nuestros padres murieron. La crié como si fuera mi hija. ¿Y la última noche que pasó aquí? Su voz falló. Esperé en silencio, sintiendo que estábamos llegando al fondo de todo. Tuvo una pesadilla terrible. Vino corriendo a mi cuarto, como siempre hacía cuando tenía miedo. La abracé, la consolé, le dije que todo estaba bien. A la mañana siguiente salió para la escuela y Eduardo se cubrió la cara con las manos. Un camión perdió el control en la avenida Reforma. Isabella murió al instante. Las piezas del rompecabezas empezaron a encajar en mi mente. ¿Piensas que si no la hubieras tocado esa noche? Sé que suena como locura, murmuró. Pero desde entonces, cada vez que toco a alguien, algo terrible pasa. Si alguna vez has perdido a alguien muy importante, sabes cómo la culpa puede destruirnos por dentro.
Quédate hasta el final de esta historia porque lo que pasó después cambiará tu perspectiva sobre el amor y el dolor. Eduardo, eso no tiene sentido, le dije suavemente, luchando contra mi propio impulso de consolarlo físicamente. Los accidentes pasan. No puedes culparte por. No fue solo Isabella, me cortó, levantándose bruscamente. Empezó a caminar por la biblioteca como un animal enjaulado. En el funeral abracé a mi tía Rosa para consolarla. 2 semanas después tuvo un infarto. Le di la mano a mi socio Antonio en la oficina la semana pasada, y ayer le diagnosticaron cáncer. Tragué saliva. Aunque sabía que era coincidencia, podía entender cómo eso estaba destruyendo su mente. ¿Y Mateo?, pregunté. ¿Tu propio hijo? Eduardo dejó de caminar y me miró con ojos desesperados. ¿Cómo puedo arriesgarme? ¿Cómo puedo tocar a mi hijo sabiendo que podría estar condenándolo? Una lágrima rodó por su rostro. Prefiero que me odie por mantenerme distante a perderlo para siempre. En ese momento entendí que no estaba lidiando solo con un duelo. Eduardo había creado una prisión mental tan fuerte que estaba destruyendo a su familia por dentro. ¿Ya hablaste con alguien sobre esto? ¿Un psicólogo, un terapeuta? Se rió amargamente. ¿Crees que Eduardo Herrera, CEO de una multinacional, puede admitir públicamente que tiene miedo de tocar a las personas? La prensa, los competidores, los accionistas, sería el fin de todo. Pero no puedes continuar así, insistí. Mateo necesita a su padre. Carmen necesita a su esposo. ¿Y tú? Tú necesitas perdonarte. Eduardo se acercó a la ventana, observando el jardín donde su hijo jugaba todas las tardes. Ayer trató de abrazarme cuando llegó de la escuela. Corrí, Sofía. Literalmente corrí para alejarme de mi propio hijo. El dolor en su voz era insoportable. Me levanté despacio, cada fibra de mi ser gritando por consolarlo, pero sabiendo que un movimiento en falso podría empeorar todo. ¿Y si te pruebo que estás equivocado? Se volteó, sorprendido. ¿Cómo? Mi corazón latía fuerte mientras formaba un plan peligroso en mi mente. Déjame tocarte, le dije, extendiendo la mano lentamente. Eduardo retrocedió como si le hubiera ofrecido fuego. No. Sofía, ¿no entiendes el riesgo? Entiendo perfectamente, le respondí, manteniendo mi mano extendida. Pero también entiendo que estás destruyendo a tu familia por una superstición. Y no me voy a quedar viendo cómo Mateo sufre por eso. No es superstición, gritó con la voz quebrada. Las evidencias están ahí. ¿Qué evidencias? ¿Coincidencias? Di un paso hacia adelante. Eduardo, mi hermana menor murió en un accidente de auto hace 5 años. Yo la llevé a la escuela esa mañana. Nos despedimos con un beso en la frente, como siempre. Por 2 años me culpé por ese beso, pensando que si no hubiera demostrado tanto cariño, tal vez no habría muerto demasiado feliz para prestar atención al tráfico. Sus ojos se abrieron. Sofía. Terapia, Eduardo. 2 años de terapia para entender que el amor no mata, que demostrar afecto no es una maldición, que a veces cosas terribles pasan sin ninguna razón. Mi voz tembló, pero continué. Sé exactamente el infierno que estás viviendo. Permanecimos en silencio por largos segundos, solo mirándonos. Podía ver la batalla interna en sus ojos. ¿Y si algo te pasa?, susurró. ¿Y si no pasa nada?, le repliqué. ¿Y si descubres que puedes abrazar a tu hijo sin matarlo? ¿Que puedes tomar la mano de tu esposa sin causar una tragedia? Lentamente, muy lentamente, Eduardo extendió su mano temblorosa hacia la mía. Cuando nuestros dedos se tocaron, cerró los ojos como si esperara que cayera un rayo del cielo. No pasó nada. Solo el calor humano de 2 personas que entendían el dolor de la otra. ¿Ves?, murmuré. El mundo no se acabó. Abrió los ojos, mirando nuestras manos entrelazadas con incredulidad. ¿Es imposible? Lo único imposible aquí es que sigas viviendo con miedo de tu propio amor. Por 3 días no me pasó nada. Eduardo me observaba como un halcón, esperando cualquier señal de desgracia, pero yo seguía perfectamente saludable. Al tercer día finalmente me llamó para hablar de nuevo. Tal vez tengas razón sobre algunas cosas, admitió a regañadientes. Estábamos en la terraza, viendo a Mateo jugar solo en la piscina. Pero, ¿y si es diferente con Mateo? ¿Y si con mi hijo es real? Eduardo, ¿de verdad quieres pasar el resto de tu vida preguntándote, y si? Lo desafié. Mateo está creciendo pensando que su padre no lo ama. Ayer me preguntó si yo sabía algo que él hubiera hecho mal para merecer esto. Su mandíbula se tensó. ¿Dijo eso? Los niños de 8 años no pueden entender el rechazo sin motivo. Siempre piensan que hicieron algo malo. Hice una pausa, eligiendo las palabras cuidadosamente. Le estás creando traumas que pueden durar toda la vida. Eduardo se quedó en silencio por largos minutos, observando a su hijo. Mateo trataba de hacer una bomba en la piscina, pero cada vez que lo lograba,
miraba hacia la casa, claramente esperando que su papá estuviera viendo y lo aprobara. Eduardo siempre desviaba la mirada. No puedo, murmuró finalmente. ¿Y si estoy en lo correcto? ¿Y si algo le pasa por mi culpa? ¿Y si estás equivocado y él crece odiando a su padre por haberlo abandonado emocionalmente? Le repliqué. Eduardo, ya estás lastimando a tu hijo. La diferencia es que ahora el sufrimiento es garantizado, no una posibilidad. Carmen apareció en la terraza en ese momento, trayendo limonada. Había círculos oscuros bajo sus ojos y había perdido mucho peso en las últimas semanas. Mateo preguntó si puede dormir en mi cuarto hoy, le dijo bajito a Eduardo. Tuvo pesadillas otra vez. Soñó que te habías ido para siempre. Eduardo cerró los puños. Carmen, ¿yo? No necesitas explicar nada, lo interrumpió, pero su voz estaba rota. Solo. Si ya no puedes amarnos, al menos díselo. Para que podamos seguir adelante. Dejó la bandeja y se fue, con los hombros curvados de dolor. Eduardo la vio partir, y por primera vez vi verdadera rabia en sus ojos. Rabia contra sí mismo. Ella piensa que ya no los amo, susurró. ¿Y cómo puede pensar diferente? Esa noche todo cambió. Mateo tuvo otra pesadilla terrible y vino corriendo al cuarto de sus papás, como siempre hacía antes. Yo estaba pasando por el pasillo cuando escuché los gritos del niño. Papá, papá, por favor. Mateo estaba en la puerta del cuarto principal, llorando desesperadamente. Eduardo estaba sentado en la cama, claramente despierto, pero paralizado. Carmen trataba de consolar a su hijo, pero él solo quería a su papá. Papá, tuve miedo. ¿Por qué ya no me abrazas? ¿Por qué ya no me amas? Eduardo se levantó como si cada movimiento le causara dolor físico. Mateo, yo. ¿Me odias? Sollozó el niño. ¿Hice algo malo? Puedo arreglarlo. Fue entonces cuando algo se rompió dentro de Eduardo. Vi exactamente el momento en que su corazón venció a su miedo. Se puso de rodillas y abrió los brazos. Ven acá, mi niño. Ven con papá. Mateo corrió a los brazos de su padre como si la vida dependiera de ello. Eduardo lo abrazó con tanta fuerza que pensé que podría lastimarlo, pero el niño solo se acurrucó, finalmente sintiéndose seguro otra vez. Perdón, mi amor. Perdón por todo, Eduardo lloraba, besando el cabello de su hijo. Papá te ama mucho. Mucho, mucho. Carmen se cubrió la boca, también llorando, pero de alivio. Yo me alejé discretamente, dándole privacidad a la familia que finalmente se reencontraba. Por 2 horas Eduardo cargó a su hijo hasta que se durmió completamente. Después, por primera vez en meses, abrazó a su esposa y le pidió perdón por todo. Pensé que los había perdido a los dos, susurró Carmen contra su pecho. Nunca, le prometió. Yo estaba perdido, pero ahora encontré el camino de regreso. A la mañana siguiente Mateo despertó en brazos de su papá, como en los viejos tiempos. La sonrisa radiante en la cara del niño no tenía precio. Eduardo, por su parte, parecía un hombre diferente. Todavía había miedo en sus ojos, pero ahora estaba superado por el amor. Sofía, me llamó después del desayuno. Salvaste a mi familia. Tú salvaste a tu propia familia, lo corregí. Solo necesitabas un empujoncito. Si tienes a alguien especial que necesita ser recordado del poder del amor, suscríbete al canal para más historias como esta, porque todos merecemos una segunda oportunidad. 3 meses después yo seguía trabajando en la mansión de los Herrera, pero ahora el ambiente era completamente diferente. Eduardo había empezado terapia y descubrió que su miedo irracional tenía nombre, tanatofobia relacionada con el tacto, desarrollada después del trauma de perder a su hermana. Es más común de lo que imaginas, le había explicado el psicólogo. Cuando perdemos a alguien querido en circunstancias traumáticas, a veces nuestro cerebro crea conexiones falsas para tratar de protegernos de más dolor. Eduardo abrazaba a Mateo todos los días ahora. Lo llevaba a la escuela, lo ayudaba con la tarea, jugaban en el jardín. El niño había vuelto a ser el niño feliz y confiado que era antes. Carmen también floreció otra vez. La pareja renovó sus votos en una ceremonia íntima en el jardín de la mansión, y era imposible no sonreír viendo cómo se miraban enamorados como el primer día. Sofía, tengo que hacerte una propuesta, me dijo Eduardo una tarde mientras veíamos a Mateo jugar en la piscina con sus papás. Si es aumento de sueldo, acepto, bromeé, pero él estaba serio. Quiero que coordines un programa de apoyo psicológico para empleados en todas las empresas del Grupo Herrera, me dijo. Tú entiendes cómo los traumas pueden destruir vidas, pero también sabes cómo curarlos. Me quedé sin palabras. Eduardo, no tengo formación en psicología. Pero tienes algo más importante, empatía y valor para enfrentar lo que se necesita enfrentar, insistió. Obviamente harías cursos, te especializarías, pero bajo nuestra total responsabilidad financiera. Era una oportunidad increíble,
pero miré a Mateo y sentí el corazón apretado. ¿Y quién va a cuidar a Mateo? Eduardo sonrió. Carmen decidió disminuir los viajes de trabajo. Y yo, bueno, descubrí que estar presente es más importante que cualquier reunión. 6 meses después yo estaba formalmente estudiando psicología con especialización en traumas familiares, financiada completamente por los Herrera. El programa de apoyo psicológico se había implementado en todas las empresas del grupo y ya había ayudado a más de 200 familias. Mateo todavía me visitaba todos los fines de semana. Ahora me llamaba tía Sofía, y le contaba orgulloso a todo el mundo que yo había enseñado a su papá a abrazar otra vez. Eduardo me mandaba mensajes regularmente, siempre agradeciendo, pero yo sabía que los verdaderos héroes de esta historia habían sido la propia familia. Simplemente necesitaban que les recordaran que el amor cura, no mata. A veces, cuando veo familias destruidas por traumas no tratados, pienso en la mansión de los Herrera y en cómo un simple toque puede cambiarlo todo. Porque al final todos necesitamos ser tocados, abrazados, amados. Y no hay superstición en el mundo que sea más fuerte que eso. Si esta historia tocó tu corazón de alguna manera, suscríbete al canal y compártela con alguien que necesite ser recordado de que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, porque el amor siempre encuentra la forma de sanar lo que parecía perdido para siempre.